Tengo 30 años y durante 10 años mantuve a mi familia. No es algo que diga con orgullo, tampoco con vergüenza. Es más bien una mezcla rara de cosas que todavía estoy intentando entender. Todo empezó cuando tenía 20 años. En ese momento yo era una persona completamente distinta. Tenía sueños normales, metas simples. Quería independizarme, viajar, tener mi propio espacio. Nada extraordinario. Solo quería vivir mi vida. Pero un día todo cambió. Recuerdo perfectamente la tarde en la que mi papá llegó a la casa sin decir una palabra. No saludó, no preguntó nada. Solo entró, se sentó en el sofá y se quedó mirando al piso. Mi mamá lo miró unos segundos. Y luego preguntó, ¿qué pasó? Y él respondió algo que parecía simple, pero que lo cambió todo. Me despidieron. Ese momento fue el inicio de algo que nunca terminó. El ambiente en la casa se volvió pesado. Nadie sabía qué decir. Mi hermano era pequeño, no entendía nada. Mi mamá intentaba mantenerse fuerte, pero se le notaba el miedo. Y yo sentí algo que nunca había sentido antes. Responsabilidad, una que no me correspondía, pero que igual tomé. Esa misma noche dije, no se preocupen, yo puedo ayudar. Nadie me obligó, nadie me lo pidió directamente. Pero todos lo aceptaron. Y eso fue suficiente. A la semana siguiente ya estaba buscando trabajo. No importaba en qué, no importaba cuánto pagaran. Solo quería que las cosas no se derrumbaran. Cuando conseguí mi primer empleo, sentí que estaba haciendo lo correcto. Me sentía fuerte, útil, como si estuviera sosteniendo a mi familia. El primer día que me pagaron, lo recuerdo perfecto. Tenía el dinero en las manos. Y por un momento pensé en mí. Pensé en comprarme algo pequeño. Algo que me hiciera sentir que ese esfuerzo también era mío. Pero cuando llegué a la casa, vi a mi mamá sentada en la mesa, con cuentas regadas por todos lados, preocupada, cansada, y en ese momento, no lo dudé. Le di todo, sin quedarme con nada. Ella levantó la mirada y sonrió, y me dijo, sabía que podía contar contigo. Esa frase me marcó más de lo que debería, porque en ese instante sentí algo peligroso. Sentí que mi valor dependía de eso, de ayudar, de dar, de no fallar. Y sin darme cuenta, ese fue el inicio de todo lo que vino después. Tengo 30 años y durante 10 años mantuve a mi familia. Al principio, todo parecía temporal. Mi papá decía que pronto iba a conseguir trabajo, que era cuestión de semanas. Mi mamá repetía lo mismo, como si decirlo muchas veces lo fuera a hacer realidad. Y yo les creía. De verdad les creía. Por eso no me molestaba dar todo mi sueldo. Pensaba que era solo por un tiempo, que pronto las cosas volverían a ser como antes. Pero ese pronto nunca llegó. Pasaron los meses, luego un año, y nada cambió. Mi papá seguía en la casa. A veces salía, decía que tenía entrevistas, pero nunca traía buenas noticias. Siempre había una excusa distinta. No me llamaron. El puesto ya estaba ocupado. No era lo que esperaba. Y mientras tanto, yo seguía trabajando, cada vez más, aceptando horas extras, turnos dobles, lo que fuera necesario, porque ya no era solo ayuda, era responsabilidad, una que nadie me asignó oficialmente, pero que todos asumieron que era mía. Y poco a poco algo empezó a cambiar. Ya no me decían gracias. Ya no era un gesto bonito. Era lo mínimo que esperaban de mí. Si un día llegaba cansada y decía que no podía trabajar más horas, había silencio incómodo. Miradas. Comentarios pasivo-agresivos. Bueno, veremos cómo hacemos entonces. Supongo que tendremos que ajustarnos. Y yo cedía. Siempre cedía, porque no quería sentir que estaba fallando, porque no quería ver a mi familia sufrir. Pero en ese proceso, empecé a desaparecer. Dejé de salir con amigos. Dejé de comprarme ropa. Dejé de pensar en mí. Mi vida se volvió trabajar y entregar dinero. Nada más. Recuerdo una vez, tenía 22 años. Había visto unos zapatos que me gustaban muchísimo. No eran caros, pero para mí en ese momento significaban algo. Era la primera vez en mucho tiempo que quería comprarme algo solo para mí. Los llevé hasta la caja. Y justo antes de pagar, pensé, ¿y si en la casa falta algo? Esa pregunta fue suficiente para devolverlos. Salí de la tienda con las manos vacías y con una sensación rara en el pecho, como si me estuviera traicionando a mí misma. Pero lo peor es que me acostumbré. Me acostumbré a no tener, a no pedir, a no existir fuera de ese rol. Y en mi casa, nadie lo notaba. O peor, a nadie le importaba. Porque mientras todo estuviera cubierto, yo estaba cumpliendo. Y eso era lo único que importaba. Con el tiempo, dejé de ser la hija. Me convertí en la solución, en la que resuelve, en la que paga, en la que sostiene.
Y lo más peligroso de todo es que yo misma empecé a creer que ese era mi lugar, que ese era mi valor, que si dejaba de hacerlo, ya no iba a ser suficiente. Tengo 30 años y durante 10 años mantuve a mi familia. Con el tiempo, la ayuda dejó de ser suficiente. Siempre había algo más. Si pagaba todo en la casa, faltaba algo extra. Si cubría eso, aparecía otro gasto. Era como un ciclo que nunca terminaba. Pero lo peor no era el dinero, era cómo me hacían sentir. Cada vez que intentaba pensar en mí, venía la culpa. ¿En serio vas a gastar en eso? Hay cosas más importantes. Nosotros contamos contigo. Esa última frase era la más pesada, porque no sonaba como una petición. Sonaba como una responsabilidad que no podía rechazar. Y poco a poco, dejé de cuestionarlo. Ya no discutía, ya no opinaba. Solo hacía lo que se esperaba de mí, porque en el fondo tenía miedo, miedo de fallar, miedo de decepcionarlos, miedo de que dejaran de quererme. Y ese miedo fue lo que me mantuvo ahí más tiempo del que debía. A los 25, apareció la oportunidad que pudo cambiarlo todo. Un trabajo mejor, en otra ciudad. Mejor salario, mejor vida. Era exactamente lo que necesitaba, lo que siempre había querido. Pero cuando lo conté en la casa, todo se sintió raro, silencio, miradas incómodas. Mi mamá fue la primera en hablar. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No era una pregunta, era presión. Mi papá ni siquiera me miró. Solo dijo, qué egoísta. Esa palabra me destruyó. Egoísta. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había dado. Esa noche no dormí, y al día siguiente, rechacé la oportunidad. Después de rechazar ese trabajo, algo dentro de mí cambió, pero no lo suficiente como para irme. Seguí ahí, haciendo lo mismo, pero ahora con una sensación distinta, más pesada, más cansada. Ya no era solo esfuerzo, era desgaste. A los 27, me di cuenta de algo. No tenía nada, ni ahorros, ni estabilidad, ni vida propia. Todo lo que había ganado durante años no existía. Se había ido. Mientras tanto, en la casa las cosas eran diferentes. Había cosas nuevas, comodidades nuevas, pero nada de eso era mío. Yo solo lo sostenía. El momento que lo cambió todo fue pequeño, pero suficiente. Un día me enfermé. Nada grave, pero necesitaba medicamentos. Le pedí dinero a mi mamá, y ella dijo, no hay. Así, sin más. Pero ese mismo día, vi a mi hermano llegar con ropa nueva. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Por primera vez, vi la realidad sin justificarla. Tengo 30 años, y durante 10 años mantuve a mi familia. Días después, pasó lo peor. Llegué temprano del trabajo. No hice ruido, y escuché a mis papás hablando. Mi mamá dijo, hay que aprovechar mientras siga así. Mi papá respondió, ella cree que lo hace por amor. Sentí que el mundo se detuvo. No entendía cómo podían decir eso. ¿Cómo podían verme así? En ese momento, todo encajó. Todo tuvo sentido. Esa noche no lloré. No grité. No dije nada. Solo me quedé en silencio, procesando todo. Y por primera vez, dejé de sentir culpa. Entendí algo muy claro. Nunca fui su prioridad. Nunca fui su hija en ese sentido. Fui una solución, un ingreso. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, hice algo diferente. Abrí una cuenta nueva. En secreto, sin decirle a nadie, empecé a guardar dinero. Poco a poco. Seguía actuando igual en la casa. Seguía cumpliendo. Pero por dentro, ya no estaba ahí. Ya no era la misma. Pasaron meses. Ahorro tras ahorro. Hasta que llegó el día. No hubo discusión. No hubo despedida. Solo me fui. Dejé una nota. Hoy me elijo a mí. Y me fui, sin mirar atrás. Los primeros días fueron difíciles. La culpa seguía ahí. La costumbre también. Pero poco a poco, empecé a respirar, a sentir paz. Algo que no conocía. Hasta que un día, llegó un mensaje. Era mi mamá. Pensé que el mensaje sería diferente, que preguntaría si estaba bien. Pero no. Solo decía, ¿cuándo vas a volver? Y ahí entendí todo. Nunca cambió nada. Hoy tengo 30. Y por primera vez, tengo algo que nunca tuve con ellos. Paz.